Muy bien, vamos a continuar con la geografía física, ahora con los ríos. Lo primero que tenemos que distinguir es la diferencia entre un río y un afluente. Un río es aquel curso de agua que va a parar al mar. Por ejemplo, aquí podemos ver el río Ebro, que comienza en las montañas y va a dar al mar. En cambio, un afluente es aquel río que va a parar a otro río. Por ejemplo, pues el río Gallego empieza en los Pirineos y va a dar a otro río que es el Segre, que a su vez va a dar a otro río que es el Ebro. Por lo tanto, los afluentes son aquellos ríos que van a dar a otros ríos y no al mar. Por otro lado, tenemos que ver las vertientes de los ríos de España. Básicamente, una vertiente es en qué lugar va a parar toda el agua del río. En este caso podemos ver que en España hay tres vertientes. En primer lugar tenemos la vertiente mediterránea en color amarillo y son todos aquellos ríos cuyas aguas van a dar al mar Mediterráneo. Entonces vemos que todos estos ríos, sus aguas terminan en el mar Mediterráneo. Esta sería la vertiente mediterránea. Por otro lado está la vertiente atlántica, que está en color verde, que como podéis ver pues es la más grande, y que son todos aquellos ríos cuyas aguas van a dar al océano Atlántico. Por último tenemos la vertiente cantábrica, que son los ríos cuyas aguas van a dar al mar Cantábrico. Realmente el mar Cantábrico pues forma parte del océano Atlántico, pero pues se divide, se considera que el mar Cantábrico pues es esta zona de aquí. Por lo tanto podemos ver estas tres vertientes, vertiente mediterránea, atlántica y vertiente cantábrica. Muy bien, los ríos son muy importantes para la historia y para la civilización, ya que pues nuestros antepasados decidieron fundar sus asentamientos, sus pueblos, ciudades, etc., junto a los ríos. No solamente para tener agua dulce para beber, sino también para usarla para regar los campos que cultivaran, es decir, para potenciar la agricultura. De manera que los ríos pues, son muy importantes en la historia. Bien, de todos los ríos que hay en España, ¿cuáles son los más importantes? Pues aquí los tenéis. Estos serían los ríos esenciales que hay que conocer de España. Vais a tener que estudiar algunos más, pero estos son los más importantes. En primer lugar tenemos el río Ebro, que es el que le da nombre a nuestra península, la península ibérica. Se llama así por el río Ebro. Y es el río más caudaloso de España, es decir, el que transporta más agua. Y la palabra Ebro es una palabra en el idioma de los íberos, que eran los que habitaban antiguamente en España, y significa río. En segundo lugar, tenemos el río Duero, que es el río que atraviesa la meseta norte de Castilla. Este río es importante porque pues fertiliza las zonas por las que pasa y permite que haya pues un cierto desarrollo agrícola junto a sus orillas. Luego tenemos el río Tajo, que es el río más largo de la península ibérica. La palabra Tajo pues significa corte y el nombre de este río pues viene del hecho de que más o menos corta o divide en dos la península ibérica. Podemos ver que más o menos se encuentra en la mitad y prácticamente pues atraviesa casi toda la península y por lo tanto de ahí viene su nombre de Tajo. Luego podemos ver estos dos ríos, Guadiana y Guadalquivir. Fijaos que suenan parecidos porque sus nombres vienen del árabe. Guad en árabe significa río o agua. Y la razón de esto es porque quienes le pusieron nombre a estos ríos fueron los musulmanes cuando conquistaron España. Antiguamente pues tenían otro nombre. Estos dos ríos son muy importantes, especialmente el Guadalquivir, ya que atraviesa toda Andalucía y hace que pues sea una zona especialmente fértil y buena para la agricultura. El Guadiana tiene la particularidad de que en varios de sus tramos es subterráneo, es decir que no lo vemos, sino que está por debajo de tierra y vuelve a aparecer pues más adelante. Por lo tanto, tiene esta peculiaridad, el río Guadiana. Muy bien, en Valencia encontramos el Júcar y en Murcia el río Segura.
Estos dos ríos también hacen que la agricultura sea especialmente importante en estos lugares de España, en Valencia y Murcia. Por último tenemos el río Miño, que es el que atraviesa Galicia y que también pues es importante. Estos serían los ríos esenciales. Como os he dicho, vais a tener que aprenderos más ríos, pero estos son los que pues siempre deberíais conocer y saber ubicar. Pero pues hay otros ríos que también son muy importantes, otros afluentes, como por ejemplo pues el Tormes, el Esla, el Pisuerga, el Ciguela, el Alberche, el Jarama, el Genil, aquí el Jalón, el río Aragón, el río Gallego, el Segre, etc. Y pues otros ríos de menor tamaño, pero que también pues son importantes: el Tambre, Luya, Navia, Narcea, Nalón, Nervión, Bidasoa, Odiel Tinto, Guadalete, Turia, Llobregat, etc. Muy bien, pues esto es lo más importante sobre los ríos de España.